Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Özkan Deniz podría enfrentarse a los tribunales nuevamente. Y esta vez, los nombres de Feyiz Aktan y Aslember también están involucrados. Özkan Deniz, conocido por su talento en la música y en la actuación, parece no poder escapar de los titulares de la prensa rosa. En los últimos días, ha resurgido un conflicto legal con su ex esposa Feyiz Aktan, y lo que ha sorprendido a todos es la aparición del nombre de Aslember en medio de esta controversia. El asunto ha generado gran revuelo entre sus seguidores, especialmente entre sus admiradoras, quienes están impactadas por los acontecimientos. Todo comenzó cuando Feyiz Aktan presentó nuevas declaraciones ante la corte, alegando que Özkan Deniz habría incumplido ciertos acuerdos relacionados con la custodia compartida de su hijo. En su testimonio, Feyiz afirmó: "Yo solo quiero que nuestro hijo crezca en un ambiente de paz. Pero Özkan no está cumpliendo con lo que prometió". Estas palabras provocaron reacciones inmediatas en las redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre la posible reapertura del caso judicial. Sin embargo, lo que realmente ha encendido las alarmas es la mención de Aslember. Aunque la actriz no tiene ninguna relación directa con el proceso legal, su nombre fue incluido en un supuesto mensaje privado que Feyiz Aktan presentó como prueba. En dicho mensaje, Özkan habría dicho: "Asl siempre fue un apoyo en mi vida, incluso en los peores momentos". Esta afirmación ha sido interpretada por algunos como una insinuación de que Asl podría haber influido en las decisiones personales del actor. Aslember, por su parte, rompió el silencio y declaró a través de sus representantes: "No tengo ningún vínculo con los temas legales de Özkan. Nuestra relación terminó hace tiempo y le deseo lo mejor". Esta respuesta fue breve pero contundente, dejando claro que no desea verse involucrada en el drama judicial. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos medios aseguran que Özkan y Asl podrían haber retomado el contacto, lo que habría generado tensiones entre él y Feyiz Aktan. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado tales rumores. Lo cierto es que este nuevo episodio ha puesto nuevamente en el ojo del huracán a Özkan Deniz. Sus fanáticas están divididas, mientras unas lo defienden a capa y espada, otras se muestran decepcionadas por los constantes conflictos en su vida privada. "Lo seguimos por su talento, pero ya cansa tanto escándalo", comentó una usuaria en Instagram. Özkan, por su parte, ha intentado mantenerse en silencio. Solo ha compartido en sus redes una imagen en la que aparece con su hijo, acompañada del mensaje: "Mi mayor prioridad siempre será él". Muchos interpretan esto como una respuesta indirecta a las acusaciones de Feyiz. El conflicto, lejos de apaciguarse, parece estar escalando con cada nuevo detalle que emerge en la prensa. Los medios de comunicación han comenzado a escudriñar cada movimiento de los involucrados, y no pasa un día sin que se publique una nueva especulación o teoría conspirativa. La relación entre Özkan Deniz y Feyiz Aktan, que en su momento pareció haber alcanzado un punto de entendimiento por el bienestar de su hijo, ahora se encuentra nuevamente en una encrucijada. A raíz de las declaraciones públicas, varias personalidades del medio artístico han comenzado a dar su opinión. Algunos colegas de Özkan han salido en su defensa, asegurando que siempre lo han visto como un padre comprometido y responsable. Otros, en cambio, han optado por el silencio, quizás por prudencia o para no involucrarse en una situación tan delicada. Lo que llama poderosamente la atención es cómo este caso ha capturado el interés del público general. En programas de televisión, tertulias matutinas e incluso en portales internacionales, se discute la situación con un nivel de detalle sorprendente. Se han creado encuestas online, videos de opinión y hasta hilos completos en redes sociales analizando cada frase pronunciada por los protagonistas. Por otra parte, algunos expertos en derecho familiar han comenzado a comentar sobre el proceso legal en sí. Según varias fuentes jurídicas, el caso podría dar un giro inesperado si se llegara a comprobar que alguna de las pruebas presentadas por Feyiz Aktan carecen de fundamento o fueron obtenidas sin el consentimiento de las partes. De ser así,
no solo se desestimaría la acusación, sino que Feyza podría enfrentar consecuencias legales por difamación o manipulación del proceso judicial. En medio de todo este caos, el hijo de la expareja sigue siendo el foco principal de atención para muchos. Diversos psicólogos infantiles han advertido sobre los efectos negativos que puede tener esta exposición mediática en la vida del menor. Es fundamental que ambos padres prioricen la estabilidad emocional de su hijo por encima de cualquier disputa personal, comentó una especialista durante una entrevista televisiva. Mientras tanto, las redes de fanáticos de Oscar Denis siguen activas, organizando campañas de apoyo y publicando mensajes alentadores. En contraste, también han surgido voces críticas que le piden al actor que se aleje temporalmente del foco público para solucionar sus asuntos familiares en privado. No todo tiene que saberse. A veces, el silencio habla más que 1000 entrevistas, escribió un seguidor en Twitter. En lo que respecta a Aslenberg, su participación, aunque involuntaria, ha tenido consecuencias. Algunos medios han intentado vincularla nuevamente con Oscar, rescatando fotos antiguas y momentos compartidos durante sus años de relación. Sin embargo, personas cercanas a la actriz aseguran que está completamente enfocada en sus nuevos proyectos profesionales y que ha pedido expresamente no ser mencionada en relación con esta polémica. Según fuentes cercanas, Oscar estaría considerando emitir un comunicado oficial a través de su equipo legal para aclarar su posición frente a las acusaciones y proteger su imagen pública. No se descarta, además, que pueda iniciar acciones legales contra ciertos medios que, según él, han tergiversado la información con fines sensacionalistas. Este caso, sin duda, ha reabierto un debate en la sociedad turca sobre el papel de las figuras públicas en el ámbito privado. ¿Hasta qué punto deben rendir cuentas ante el público sobre su vida íntima? ¿Es justo que cada conflicto personal sea convertido en espectáculo mediático? Lo único claro es que este escándalo está lejos de terminar. Con nuevas audiencias judiciales programadas para las próximas semanas, el ambiente está cargado de expectativa. Se espera que tanto Feyza Aktan como Oscar Denis comparezcan ante el juez y presenten más pruebas para respaldar sus respectivas versiones de los hechos. Al cierre de esta edición, algunos medios han reportado que una figura muy conocida del entorno artístico podría ser citada como testigo. Aunque no se ha revelado su identidad, las especulaciones apuntan a alguien que estuvo muy cerca de la pareja durante su convivencia. Esto podría cambiar el rumbo del caso drásticamente y aportar nueva luz sobre lo que realmente ocurrió tras las puertas cerradas de su hogar. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia en desarrollo. Comenten qué opinan ustedes. ¿Creen que Oscar Denis está diciendo la verdad? ¿O Feyza Aktan tiene razón? Nos vemos en el próximo video.